Hoy nos vamos a meter en una historia fascinante, que parece, no sé, sacada de un taller de ideas, pero que ocurrió en el México del siglo XVI. Sí, Tenemos un artículo de nuestra fe hispana llamado Un parche de ortodoxia por Zumárraga. Y la historia es esta. Un obispo en el Nuevo Mundo toma un catecismo supermoderno escrito en Sevilla y en lugar de usarlo tal cual, decide parcharlo. exacto. Es una historia de adaptación y, si quieres, de ingeniería teológica. Me gusta eso, ingeniería teológica. Es que lo es. Por un lado está Constantino Ponce de la Fuente, un teólogo sevillano que escribe una suma de doctrina cristiana. Ajá. Y por el otro, Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, que ve el potencial de ese libro, pero también ve sus peligros para su nueva diócesis. O sea que nuestra misión de hoy es entender por qué Zumárraga sintió la necesidad de añadirle un suplemento a un texto que, en principio, parecía perfecto para evangelizar. Ujú. Vamos a desentrañar qué revela este parche sobre ese choque, ¿no?, entre una herencia hispana muy tradicional y las nuevas corrientes de una teología que buscaba reformarse. Es que ese es el gran dilema. ¿Cómo mantienes la pureza de un mensaje y al mismo tiempo le construyes una estructura que sea lo suficientemente fuerte para sobrevivir en un territorio completamente nuevo y, bueno, desconocido? Bien, a ver, empecemos por el principio. El libro original, La Suma de Constantino. ¿Qué tenía de especial? Porque Zumárraga no eligió cualquier texto, debió ver algo en él. Para nada. Vio la herramienta ideal para la primera fase de la evangelización. El texto de Constantino era increíblemente directo. ¿Directo en qué sentido? Se centraba en lo que él llamaba lo principal y necesario de la fe cristiana. Dejaba de lado el exceso de ceremonias, las discusiones teológicas complejas, y proponía una piedad muy personal, muy centrada en la relación directa con Cristo. Era una doctrina, como dice la fuente, llana, inteligible y eminentemente bíblica. O sea, que era casi un manual de Cristianismo 101, directo a la vena. Me imagino que para una población que nunca había oído hablar de esto, era mucho más efectivo que un tratado filosófico. Totalmente, La fuente dice que la arquitectura del contenido de Constantino fue la clave. totalmente. Zumárraga importó el modelo completo de enseñanza. Pero aquí es donde se pone interesante la cosa. A ver. Esa misma simplicidad que lo hacía tan útil en México, levantaba muchas sospechas en Europa. La obra de Constantino se asociaba con el erasmismo. Un momento. Para quienes no estén familiarizados, ¿qué significa exactamente erasmismo en este contexto? ¿Estamos hablando de algo herético o simplemente diferente? Buena pregunta. No necesariamente herético, pero sí muy sospechoso para la ortodoxia más rígida de la época. Ajá. El erasmismo, inspirado en Erasmo de Róterdam, abogaba por una fe más interior, más personal, basada en la lectura de la Escritura y menos dependiente de los rituales externos y de la mediación de la Iglesia. Uf. Imagínate, en plena contrarreforma, proponer algo que sonara a menos Iglesia era jugar con fuego. A la Inquisición eso le ponía los pelos de punta. Claro. Y sin embargo, Zumárraga, un obispo, decide que esa teología sospechosa es justo lo que necesita. Hay una ironía increíble ahí. Es que Zumárraga fue un pragmático. Vio que el enfoque directo y cristocéntrico de Constantino era oro puro para la misión. Pero también sabía que a largo plazo, ese texto tan limpio, tan minimalista, tenía vacíos. Vacíos. ¿Sí? Vacíos que en México, un lugar sin siglos de tradición cristiana, podían ser peligrosos. Y ahí es donde entra nuestro parche. Si el texto original era tan bueno, tan directo, ¿por qué añadirle un suplemento de casi 40 páginas en la reedición de 1546? ¿Qué le faltaba? Le faltaba el chasis, la estructura. Lo fascinante aquí es la estrategia de Zumárraga. El suplemento fue, como lo llama la fuente, un parche de ortodoxia. Me encanta ese término. Su misión era rellenar deliberadamente los huecos dogmáticos y disciplinarios que Constantino había dejado. Por un lado, para proteger la obra de la censura de la Inquisición, pero sobre todo para adaptarla a las necesidades reales de los nuevos conversos. Es un acto de equilibrio impresionante. Es como decir, me quedo con este motor increíblemente eficiente de la teología reformada, pero voy a construirle alrededor el chasis robusto y probado de la herencia hispana y la Iglesia romana. Me gusta esa analogía y la llevaría un paso más allá. A ver. No solo era un chasis,
Era también el manual de usuario y la red de talleres autorizados. Le dio al creyente no solo la estructura, sino todo el sistema de soporte para la vida. Claro. Zumárraga tomó esa teología moderna y en cierto modo la bautizó dentro de la tradición católica más sólida. De acuerdo, entonces vamos a abrir el capó de este parche. ¿Qué le añadió exactamente Zumárraga? El artículo lo desglosa muy bien. Pues lo primerísimo que añade, el párrafo inicial del suplemento, es una declaración de lealtad a la autoridad de la Iglesia. Directo al punto. Es una jugada maestra. Dice, en esencia, que para las personas simples que no pueden entender todas las complejidades de la fe, basta con obedecer y creer lo que la Santa Madre Iglesia Católica Romana enseña. Establece una jerarquía de confianza. O sea, si no lo entiendes todo, confía en la Iglesia, que ella te guiará a la salvación. Exactamente. Tiene toda la lógica del mundo en un contexto de conquista y conversión masiva. Necesitas una línea de autoridad clara e incuestionable. Pero luego pasa de lo abstracto a lo súper práctico, ¿no? Habla de rituales y oraciones. Sí, y esto es clave para entender cómo se construye la fe en el día a día. Claro. El suplemento incluye instrucciones detalladas sobre cómo santiguarse, qué significa el símbolo de la cruz, cuáles son las oraciones principales como el Padre Nuestro o el Ave María, incluso detalla las posturas correctas durante la misa. O sea, estaba creando un lenguaje corporal y ritual común. Cuando no compartes un idioma o una cultura, el gesto compartido, el ritual hecho al unísono, se convierte en un pilar de la nueva identidad comunitaria. Precisamente. Y hablando de lenguajes, uno de los temas más delicados era el visual. La veneración de imágenes. Espera, aquí tengo que preguntar. Si estás tratando con culturas a las que la misma Iglesia acusaba de idolatría, ¿introducir imágenes de santos no era como echarle gasolina al fuego? ¿Cómo justificó Zumárraga esa decisión tan arriesgada? Esa es la pregunta del millón. Y Zumárraga lo sabía. Me imagino. Por eso, el parche no se limita a decir veneren estas imágenes. Añade una explicación teológica muy cuidadosa para diferenciar la veneración cristiana de la idolatría. El punto central era enseñar que la estatua o la pintura no es el santo o Dios, Sino que apunta hacia ellos, es un recordatorio. justo eso, una distinción que, seamos honestos, sigue siendo teológicamente compleja incluso hoy. Absolutamente. Era un campo minado. Es que las culturas prehispánicas tenían tradiciones riquísimas de representación de lo divino. Zumárraga no estaba solo enseñando teología, estaba intentando recodificar todo el lenguaje visual y espiritual de un pueblo. Claro. Tenía que trazar una línea muy, muy fina y decir, lo que ustedes hacían era adorar al objeto. Lo que nosotros hacemos es honrar a quien el objeto representa. Fue una negociación cultural y espiritual de altísimo voltaje. Todo esto es muy del día a día, muy práctico. Pero me imagino que Zumárraga también quería reforzar el hardware doctrinal de la Iglesia, ¿no? ¿Cuál fue la pieza central que añadió para blindar la teología? Sin duda, la adición más contundente fueron los 7 sacramentos. Ajá. Constantino, en su afán por ir a lo esencial, había omitido o tratado muy por encima varios de ellos. Zumárraga, en cambio, les dedica 7 páginas enteras. Explica sistemáticamente el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la extremaunción, el orden sacerdotal y el matrimonio. ¿Y por qué era tan crucial ponerlos de vuelta? ¿Fue solo por cumplir con la ortodoxia o había una razón más profunda? Ambas cosas. Por un lado, era una declaración de ortodoxia católica innegable, pero pastoralmente era fundamental. ¿En qué sentido? Los sacramentos ofrecían la estructura vertebral de la vida del nuevo cristiano, marcando cada etapa crucial desde el nacimiento hasta la muerte. Daban un marco sagrado a toda la existencia. Sin ellos, la fe corría el riesgo de ser solo una filosofía personal. Con ellos, se convertía en una vida vivida dentro de la Iglesia. Y el suplemento no se detuvo ahí. La fuente menciona que también incluyó esquemas morales y teológicos, cosas como las potencias y los enemigos del alma, los tipos de pecado, y una sección que me parece increíblemente reveladora de la mentalidad de la época, el arte de bien morir, el ars moriendi. Así es. Son textos dirigidos tanto a los confesores como a los fieles sobre cómo prepararse para la confesión y, sobre todo, cómo ordenar el alma ante la muerte. Esto nos muestra una preocupación pastoral inmensa.
Es increíble pensar en eso. Hoy a menudo vemos la fe como algo para vivir mejor la vida, pero aquí el foco parece estar en prepararse para la muerte. ¿Refleja esto una visión del mundo más pesimista o simplemente más práctica dada la alta mortalidad de la época? Yo creo que es una visión profundamente realista y pastoral. La muerte era una realidad cotidiana e impredecible. No era pesimismo, era preparación. Entiendo. Y en esa preparación, la Iglesia ofrecía una herramienta concreta. De hecho, el artículo cita una oración para alguien que está en peligro súbito de muerte, sin tiempo para confesarse. Y es una joya. Detengámonos ahí, porque ese texto a mí me impactó. Cito un fragmento. Padre de misericordias, propongo, Señor, con vuestra ayuda, confesarme, satisfacer y enmendar mi vida. Poned, Señor, vuestra cruz y vuestra muerte entre mis pecados y vuestra justicia. Es increíblemente poderoso. Si conectamos esto con el panorama general, esta oración es la síntesis perfecta de todo el proyecto de Zumárraga. ¿Por qué? Por un lado, tienes la estructura doctrinal de la herencia hispana. Menciona la necesidad de confesarse, de satisfacer, de enmendar. Son los pasos formales del sacramento de la penitencia. Es la Iglesia estructurada hablando. Pero al mismo tiempo, Hay un grito desesperado y personal a la misericordia de Dios. Es un llamado directo, urgente, que refleja esa piedad más íntima y bíblica que venía de la teología reformada de Constantino. Es un salvavidas espiritual, diseñado para ser recordado y recitado en el último momento. es la fusión perfecta de los dos mundos que hemos estado discutiendo. Una teología que busca ser ortodoxa, estructurada y clara, pero sin perder de vista la experiencia personal e íntima de la fe. ¿Sí? Es la herencia hispana centrada en la contrición y la necesidad de la mediación de la Iglesia, dándole la mano a una teología que apela directamente al corazón. Correcto. Demuestra que el objetivo final no era simplemente la conformidad doctrinal por sí misma. Era ofrecer herramientas espirituales reales y efectivas para los momentos más críticos de la vida humana. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? Lo que a primera vista parece un simple apéndice en un libro de catecismo del siglo XVI es en realidad una ventana a un momento fundacional. Sí, lo es. Vemos a un líder, a Zumárraga, actuando como un pragmático ingeniero cultural y teológico. Totalmente. Toma una base que considera eficaz y moderna por su simpleza y su enfoque bíblico, pero le añade los refuerzos estructurales de la ortodoxia, la tradición y la práctica sacramental para garantizar que esa construcción no solo sea atractiva, sino que pueda resistir el paso del tiempo y las tormentas de un continente nuevo. Es un caso de estudio brutal sobre la adaptación, sobre cómo las ideas no viajan en el vacío, sino que se transforman, se parchan, se refuerzan al cruzar el océano y chocar con realidades inesperadas. Es el pragmatismo pastoral en su máxima expresión. Y nos deja con una pregunta que va mucho más allá del siglo XVI. En la transmisión de cualquier sistema de ideas, ya sea religioso, político o filosófico, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cómo balanceamos la pureza y la fuerza del mensaje central con la necesidad de crear estructuras, rituales y reglas que lo sostengan y lo protejan? Y la pregunta que sigue a esa, ¿en qué momento la estructura que se crea para proteger el mensaje empieza, sin querer, a opacarlo o incluso a traicionar su esencia original?